Hola, mi nombre es Perla Yadira Rodríguez. Actualmente radico en la iglesia de Toribio, Zacatecas. Soy bautizada ya. Bueno, conocí el mensaje por un joven que me empezaba a platicar, ¿no?, de la iglesia, de algunas cosas. Pues yo en cierta manera tenía muchas dudas. Y yo le preguntaba a él y me las decía, pero yo decía, es que eso no es cierto, es que no le creía en ocasiones. Y entonces de ahí yo empecé, dije, pues yo tengo que estudiar, porque ¿cómo él me va a ganar? Porque lo que él me dice es mentira, yo así lo pensaba. Entonces yo empecé a estudiar, a investigar, ¿no?, un poco de lo que él me había platicado. Y entonces al estudiar yo me doy cuenta de muchas cosas que él ya me había dicho, que me decía algunas cosas de la iglesia católica, y yo lo comprobé. Y yo dije, pues es que que yo no podía aceptarlo, porque yo decía, es que ¿cómo me va a hacer cambiar, no? Y yo dije, le voy a preguntar a un padre a ver qué me dice. Y yo le decía, ¿es verdad esto? Es que yo no sabía y así. Y él me dice, se tardó en contestarme y me dice, tú no te metas en esas cosas y no le hagas caso. Dijo, pero hablo contigo después porque ahorita no tengo tiempo. Y a mí me quedé a la vez sorprendida porque sus papás de él me habían dicho, dile y vas a ver lo que él te va a decir, no te va a ayudar. Y entonces yo comprobé ahí que pues esa no era la verdad, y aparte por lo que yo había investigado. Pero la hermana me dice, la mamá del joven me dice, yo te ofrezco unos estudios. Dice, es para que aprendas de la Biblia, no es para invitarte a la iglesia, es para que tú conozcas y te quites esas dudas que tú tienes. Y entonces yo dije, bueno, está bien, pero yo lo hacía todo, nunca le platiqué a mi mamá, nunca le platiqué a mi papá. Y sí, dije, bueno, lo acepto, y ella me dijo, pero yo voy a tu casa, y le dije, no, a mi casa no, porque mis papás, pues yo dije, se van a molestar o me van a decir que no. Entonces yo empecé de ir los sábados con ella, yo estudiaba en la prepa, iba y ponía pretextos, ¿no? Le decía, voy a hacer tarea con mis compañeras, y me iba 2 o 3 horas, y cuando llegaba me preguntaba, pero ¿dónde estuviste? Siempre ya cada sábado vas a hacer tareas, pero yo iba a los estudios. Y conforme fui estudiando, yo decía, es que ya no quiero ir, porque sí me están haciendo cambiar. Y yo decía, sí, ella me había dicho que no era para cambiarme, solo era para ya no tuviera más dudas. Pero así fue, conforme fui estudiando, hubo varios sábados que ya no quería ir, yo decía, es que ya no, porque ya me siento diferente, ya lo que yo estaba conociendo ya me estaba haciendo cambiar. Pero a mí ya, ahora lo digo, el Espíritu Santo era el que me hablaba, porque ya no podía, yo decía, es que ya no quiero, pero algo me decía, ve. Y cuando iba, volvía a pasar algo en mí, conocí algo nuevo y yo ya sentía más las ganas de seguir. Pero duré mucho tiempo, así que mis papás no lo sabían, siempre les mentía, voy a tal lugar, o así, y hubo ocasiones que ya no pude ir en sábado, iba los lunes o iba en la semana. Hasta que yo recuerdo, yo dije, ya no debo mentir, necesito decirles la verdad. Pero ya casi era al final de los estudios. Cuando yo le comentó a mi mamá, ella se enojó mucho. Se molestaron y pues sí, incluso sí dijeron, ya sabíamos que sí lo ibas a hacer. Porque yo le platiqué a mi mamá, es que tengo muchas dudas, él me dice esto y él me dice que ya es mi última oportunidad, porque él siempre me decía, aprovecha esta oportunidad, y yo era lo que le decía a mi mamá. Y mi mamá siempre me decía, no lo hagas. Mejor ve, incluso me decía, mejor ve a la iglesia a donde van tus abuelitos. Pero yo decía, es que no. Y le platiqué eso que me había dicho el padre y me decía, es que sí es cierto, pues no tienes que saber esas cosas. Y mi papá se molestó, y entonces al final del estudio la hermana me pregunta si yo quería bautizarme. Y yo lo pensé mucho porque yo dije, es que es una decisión difícil, o sea, dejar todo no era fácil. Porque aún estaba en la prepa y pues mis amigos pues miraron ese cambio, ¿no? Porque yo ya no quería pintarme, ya no quería, bueno, no era que yo no quería, sino que ya no podía hacerlo.
cuando lo hacía no me sentía a gusto. Entonces, así fue pasando, todo eso pasó en los estudios. Yo decía, incluso empecé a ir a la iglesia, fui un sábado y yo iba con pantalón, pero al día siguiente ya no me sentía a gusto porque me daba vergüenza ir así a la iglesia. Y fui el viernes y el sábado ya fui con falda. Pero el primer sábado que yo voy a la iglesia, mi papá fue por mí y me dijo, iba muy enojado. Yo tenía mucho miedo, yo decía, ¿qué va a pasar, no? Salí de la iglesia y él estaba ahí y me dice, ¿por qué te viniste? Dice, ve, ayúdale a tu mamá. Pero en una forma fuerte porque estaba muy enojado. Y yo sí le dije en ese momento, porque yo no había hablado con él, yo le dije, es que ya voy a comenzar a venir a la iglesia. Y él me decía, es que tú no sabes lo que estás haciendo y total, ¿no? Ahí me gritó y yo casi sentía que me iba a subir a la camioneta para llevarme. Pero yo le dije, al rato que llegue platico con usted, le voy a platicar cómo pasaron las cosas, porque él pensaba, todos pensaban que eso fue nada más de un día para otro, ¿no? Pero ya tenía yo un tiempo estudiando la Biblia. Y él se fue ese sábado, yo me estuve ahí, se terminó el sábado y yo dije, pues, ¿qué hago, no? Ahí estaba el pastor. Y dijo, pues yo te acompaño, si es necesario, hablamos con tus papás, les platicamos cómo es, ¿no? Y gracias a Dios llegamos ese día y mi papá ya estaba más controlado porque yo imaginaba, dije, van a estar muy enojados. Y los hermanos hablaron con ellos y sí se controlaron, pero mi papá me decía, es que tú no sabes lo que estás haciendo. Yo le decía, ya soy mayor de edad, yo sé lo que hago. Porque ya es tiempo de que yo me decida, ¿no? Porque mis papás, o sea, mi familia no es de una iglesia que diga soy católico o soy cristiano, ¿no? No iban a una iglesia y ni a mí me lo enseñaron. De hecho, yo empecé a ir a la iglesia católica como a los 12 años. Y yo le dije eso a mi mamá y a mi papá. Entonces yo necesito, si ustedes no me lo enseñaron, yo necesito buscar a Dios. Y ya ellos decían sí. Pero es que ahí no, siempre me decían ahí no. Buscan cualquier otra iglesia, pero ahí no. Y entonces, ¿yo qué hacía? Pues ahí lo comprobaba, ¿no? Yo le pedía a Dios, tú dime si aquí es la verdad, si aquí es donde yo debo de estar. Y yo lo comprobaba cuando mis papás me decían eso. Y así fue la lucha, así fue. Cuando yo decido bautizarme, ellos se quedaron molestos porque me bauticé en el congreso que hubo en la viña y yo les comenté, les dije, me quiero bautizar y mi papá me decía, es que espérate, no lo hagas, no, incluso no me querían ni dejar ir, me decían que no lo hiciera y que no fuera, pero de una manera estaban molestos, igual mis hermanos, pero yo decía, ya lo quiero hacer porque si me espero yo sé que me voy a alejar, yo sé que me voy a alejar de lo que estoy creyendo, de lo que estoy aceptando. Y yo no quería, porque en los estudios era lo que yo decía, si dejo esto, si no lo decido ahora, quizá más adelante ya se me olvide y ya ahí quedó, ¿no? Pero el conocimiento ya lo tenía. Entonces yo me voy al congreso y me bautizo y llego así a mi casa, pero yo siempre tuve miedo, llegar a mi casa y decía, pues que no me acepten, ¿no? Pero llegué ese día y ya mi papá me dijo, ¿lo hiciste? Y le dije, sí lo hice. Pero yo les hablé allá por teléfono porque no me hablaban, porque ellos se quedaron molestos. Y me acuerdo que les hablé por teléfono y yo les platiqué cómo estaba la situación ahí. Y ya me dijeron, está bien, pues te aceptamos. O sea, haz de cuenta que sí, o sea, sí en cierta manera me dieron el apoyo, ¿no? Y yo dije, bueno, me sentí bien en ese momento porque dije, bueno, ya lo aceptaron, ya, qué bien, ¿no? Pero sabía yo, dije, la lucha aquí comienza porque no va a ser fácil. Entonces, llego yo del congreso y ya todo tranquilo los primeros días. Pero así fue, porque pues ya no
ya no iba a ser igual la alimentación y la vestimenta, ya no iba a ser igual en mi casa. Y así estuve varios días, estuvo bien. Los primeros días yo decía, bueno, pues qué bien, ¿no? Porque me apoyaban. Pero así fue cambiando poco a poco. Y hubo muchas luchas, muchas pruebas por la comida, porque ya mi mamá como que hasta parecía que lo hacía para hacerme sentir mal. Cada vez hacía más carne, o sea, hacía de comer más carne y era más frecuente, ¿no? Y no solamente en eso, mis hermanos también me hacían así como sentir mal. Pero yo decía, bueno, tengo que poder, tengo que luchar, porque yo decía, pues ya, yo acepté a Dios en mi corazón. Y yo me acuerdo muy bien un día que yo tenía, en esa noche, estaba llena de dudas, ¿no? Yo decía, es que ya no sé qué hacer. Cuando yo estaba tomando los estudios, pues sí se me aclaraban las dudas, pero tenía mucho miedo. Yo decía, no sé qué hacer. En ocasiones llegué a decir, ¿en qué me metí? Porque ya no sé qué hacer. Y yo me acuerdo que le dije a Dios en esa oración, porque ya decía, ya no puedo, ya mejor aquí me quedo, ¿o qué hago? Porque ya no quiero estudiar, ya quiero mejor quedarme así. Pero pues me sentí la necesidad de orar. Oré y le pedí a Dios y le dije, ayúdame, y tú haz conmigo lo que tú quieras, tú ya, te lo dejo todo a ti. Y entonces Él fue poniendo los medios. Yo acabé los estudios, igual me bauticé y todo. Y cuando ya me bautizo y pasan estas cosas en mi casa, yo dije, es que así lo quiso Dios, no es algo que yo haya querido, o sea, que yo lo haya decidido, no fue mi voluntad, fue la de Dios. Entonces, así fue. Luego empezaron, mi papá varias veces, cuando se metía el sol ya más tarde, me decía, ya no vayas a la iglesia. Se me ponía varias veces se me ponía en la puerta para que no saliera. Y yo decía, es que, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Mis amigas me decían, Perla, es que tú no estás bien ahí. Me decían, ¿cómo Dios te va a poner en contra de tus padres? Me decía. Pero luego yo recordaba, pues así es la lucha, así es. O sea, el enemigo así quiere hacerme sentir mal, quiere que yo caiga. Pero yo decía, tengo que poder. Y así fueron varias veces. Cuando había reuniones, no me dejaban ir, pero yo siempre los tomé en cuenta, siempre les pedía permiso, siempre les avisaba, y me decían que no, siempre. Llegué a pensar a salirme de mi casa, porque yo decía, pues ¿cómo voy a estar así, no? Pero los hermanos me decían, me brindaron el apoyo, me decían, puedes ir a vivir con nosotros. Pero yo decía, ¿cómo me va a salir de mi casa con mis padres si yo tengo que dar testimonio, ¿no?, de lo que he conocido, para que ellos un día se acerquen a la iglesia? Y como les digo, en varias ocasiones me decían no. Cuando les pedía permiso me decían no. Pero yo oraba tiempo antes y decía, quiero que me den permiso para ir a un campamento que va a haber en la iglesia. Y mi papá siempre me decía, es que ya no vayas, ya no. Y yo decía, otra vez va a ser lo mismo, y así. Y en una ocasión me dijeron que no, pero yo decía, yo quiero ir y me voy a ir, alisté mis cosas. Y bajo, le digo a mi mamá, ya me voy. Y ella me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, me voy a ir al campamento. Me dijo, pero si no te dimos permiso, me dijo ella, no te dimos permiso. Yo le dije, pero yo quiero ir. No voy, yo le decía, no voy a cosas malas, voy a aprender aún más. Y me decía, no, ya sé que no vas a hacer cosas malas, pero yo no quiero que vayas. Igual tu papá no, y tienes que respetar eso. Y yo me acordaba, ¿no?, del 5.º mandamiento, pero decía, es que son cosas de Dios. O sea, yo seguía en eso, son cosas de Dios y yo quiero ir. Y entonces, ese día, yo dije, pues me voy a ir, ya pase lo que pase, ¿no? Pero oré antes de hacerlo. Y
y me dice mi mamá, espera a que llegue tu papá. Mi papá estaba trabajando. Llegó y yo dije, no, me tengo que ir antes de que mi papá llegue porque mi papá sí me va a detener. Y ya en eso que yo iba a salir, mi papá va llegando y me dice, no te vas a ir. Y me detenían y yo dije, no, pues es que como ya estaba así, que ya no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y les había dicho a los hermanos que si pasaban por mí porque llevaba mi maleta. Y ya en eso llegaron y yo me salí y me dice mi papá, pero antes de eso hubo una conversación, yo les dije esto, a mí me han enseñado que debo de obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y luego dije, ¿para qué les decía eso? Porque mi mamá me dijo, eso te están enseñando dónde vas. Dijo, entonces, si es así, dijo, yo pensaba que te enseñaban a honrar a tu padre y a tu madre. Le dije, sí, también, pero como les digo, yo no voy a hacer algo malo. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Dijo, pues si es así, así lo quieres tú, entonces si te vas, haz de cuenta que ya no tienes a tus papás. Y para mí fue muy fuerte porque dije, ¿cómo dice eso, no? Pero igual así me fui, dije, pues ni modo. Me fui a ese campamento, pues fueron por mí. Y ella dijo, nada más, sí quiero pedirte una cosa, me dijo. Quiero hablar con los hermanos de la iglesia porque eso no está bien lo que estás haciendo. Y le dije, sí, está bien, cuando vengamos, pues vamos a hablar con ustedes. Y sí me dijo, ya no te vamos a aceptar aquí en la casa. Le dije, bueno, pues ni modo, me voy. Dios va a arreglar todo, ¿no? Yo me fui a ese campamento y oré mucho. Dije, pues no sé qué vaya a pasar cuando regrese, si me vayan a aceptar o ya no. Pero igual yo dije, voy dispuesta, ¿no? Si Dios así lo quiere, pues bueno, lo acepto. Y me fui, llego y yo les dije a los hermanos que me acompañaran porque dije, ya no me van a aceptar, igual quieren hablar con ustedes. Y ya llegamos, no platicamos porque ellos ya no quisieron hablar con los hermanos. Pero mis papás cambiaron. Cuando yo llegué, yo dije, bueno, pues ya me voy porque ya no me aceptan en la casa, ¿no? Siempre llegué con ese miedo. Siempre hubo varias ocasiones que llegaba con miedo a mi casa porque yo decía, ya no me van a aceptar, ya no me quieren en mi casa. Pero siempre llegaba y las cosas ya parecía que no había pasado nada. Porque yo siempre oraba y le pedía a Dios, es que yo no quiero irme de mi casa. Pero siempre yo llegaba y ya estaban totalmente cambiados. Yo decía, ¿cómo no? Dios obraba con ellos. Y llegaba y parecía que nunca me habían dicho nada, mi mamá estaba normal. Y ya, yo decía, bueno, pues qué bueno que ya pasó, ¿no? Pero yo trataba de decirles, así va a ser y así va a ser. Pero ellos no lo aceptaban, ellos se acomodaban algunos días, algunas semanas, estaban muy bien, tranquilos, pero de repente otra vez, la misma. No era fácil, ¿verdad? Porque soy solo yo de la iglesia, ¿verdad? Pero en ese momento para mí era muy difícil porque yo me sentía sola. Porque yo decía, si me tengo que ir, ¿cómo no? Si yo quería compartirles de lo que había conocido. Pero nunca me dejaban. Siempre que yo hablaba de Dios, ellos se cerraban. Y cambiaban de tema o mejor me decían, otra vez ya nos vas a hablar de eso. Pero yo decía, bueno, si así lo quiere Dios, siempre se lo dejaba a Dios. Y cada que ellos me hacían comentarios así, siempre estaba en mi mente, no es mi mamá, es el enemigo que quiere hacerme sentir mal, porque decía, son mis padres, ¿no? Y yo siempre lo veía así, no son ellos, porque yo no quería ni molestarme ni enojarme, porque sabía que iba a actuar mal. Y lo hacía, pero ellos nunca aceptaban, no aceptaban. Y así fue varias veces,
Hubo también un seminario, igual también yo quería ir. Igual me pasó lo mismo. Me decían que no. Igual me volvieron a decir, ya no vas a vivir aquí. Pero yo decía, otra vez me arrodillaba y le pedía a Dios, es que yo no quiero irme. Porque decía, no va a ser fácil. Sí eran los hermanos los que me decían, puedes vivir con nosotros, pero no iba a ser fácil. Yo sentía el apoyo y se los agradezco porque me apoyaban. Me decían, eres bienvenida con nosotros. Pero yo decía, no quiero porque yo quiero estar con mis papás. Y entonces cada que llegaba siempre era diferente. Ellos cambiaban y yo decía, gracias Dios porque me estás ayudando. Y sí duré mucho tiempo que ellos estaban así. Igual mi hermana en sí era mi mejor amiga y ella cambió bastante. Llegó al punto de casi no hablarme y yo decía, ¿cómo no? Si es mi hermana, ¿cómo me la está alejando, no? Y ella decía, yo escuché un comentario que ella decía, ya la perdí, decía, ya perdí a mi hermana. Pero yo le dije, es que no me perdiste, yo solo cambié, pero yo estoy contigo, o sea, no me perdiste, veme, aquí estoy. Todos cambiaron hacia mí y yo decía, es que no, ya no puedo. Muchas veces llegué a decir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no. Porque estar sola tú, en ser la única que va a la iglesia y que sigue esos principios no era fácil. Estar en un círculo, pero oraba y le decía a Dios, dame las fuerzas porque ya no puedo. Ayúdame porque ya no. Yo veía a los jóvenes en la iglesia pues felices, ¿verdad? Contentos. Y yo decía, yo quiero estar así, yo quiero que mis papás también estén en la iglesia, que mis hermanos estén en la iglesia. Pero yo decía, algún día yo tengo que luchar por eso, para que eso se cumpla. Y así lo fui haciendo, y así era cada vez más se me complicaba más, porque yo no sabía cocinar, yo no sabía pues prepararme mi comida, ya no era igual. Y era la lucha, ¿no? Ahí, de tener que ya no comer con ellos, incluso ya no me esperaban a comer, porque mi mamá me decía, ay no, pues ya no comes eso tú. De cierta manera se burlaban, ¿no? Y yo decía, sí, pero no hay problema, así está bien. Yo hacía mi comida, ellos miraban y mis hermanos me decían, Perla, es que ¿cómo tú que eras así y te portabas así, cómo tú fuiste a cambiar de esa manera? Y yo decía, yo no cambié, Dios me cambió. Pero así fue, ¿no? Y ahora yo le doy gracias a Dios porque ya ellos ya aceptaron un poco más. Y yo les digo a los jóvenes de mi iglesia, yo les digo, es que ustedes que tienen a sus papás, ustedes que tienen el apoyo quizá no de los dos, de su mamá o de su papá, no la dejen así nada más, sino luchen y agradezcan a Dios por eso. Y me dice una joven, me dice, yo me di cuenta de la lucha que tú tienes, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, porque tú tienes que dar testimonio, tú sí te enojas, tú sí esto, ¿qué es lo que te dicen? Yo le digo, pues lo primero que te dicen, y eso que crees en Dios, y eso que eres diferente. Y yo decía, pues sí es cierto, la lucha está ahí siempre, porque tienes que cuidarte de no enojarte, de portarte bien, y de dar ese testimonio, porque si no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues que digan, no, pues fíjate, así es en tu iglesia, pues mejor a que vamos. Y de ella me dice, pues sí lo entiendo, sí entiendo que tu lucha es difícil. Le digo, sí, pero ya va poco a poco. Ya voy para 2 años y puedo decir que ya está un poco mejor la situación. Porque ya con que te brinden ese apoyo, de que ya no te digan nada, no se metan
en discusión por la religión, ya es suficiente, ya es un avance. Y yo les digo a los jóvenes, ustedes luchen, ¿verdad? Porque no es fácil. Porque yo veo, ya no quiero ir a la iglesia, escucho comentarios de algunos jóvenes, ya no quiero, yo quiero el mundo, yo quiero irme allá. Pero yo les digo, allá no vas a encontrar nada. Yo vengo de allá y no, vean, me sentía, quizás aparentaba estar feliz, pero no lo estaba. Porque allá solo es diversión, es un momento que tarde o temprano se va a terminar. Y conocer a Dios para mí fue lo mejor que me pudo pasar. De primero me decía mi mamá, es que tú ¿cómo vas a dejar el pantalón? Yo sé que no lo vas a dejar. Me decía, ¿cómo vas a hacer tú esas cosas si tú no eres así? Pero yo pensaba y decía, antes, y decía, pero Dios está obrando en mí. Solo lo pensaba y yo le decía a mi mamá, sí, ¿verdad? Pues sí, sí es cierto. Pero ella se fue dando cuenta que Dios lo hizo. Y mi hermana sí me lo dice, Dios hizo que tú cambiaras. Y le digo, sí lo sé. Le digo, y así mismo yo quiero que tú conozcas para que tú también cambies y te salves, yo le digo. Y ella me dice, sí, pero es que no es fácil. Le digo, yo sé que no es fácil. Le digo, pero te lo platico. Y te digo porque yo te quiero y yo quiero que tú estés conmigo también. Pero igual ella me dice, no quiero porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a dejar todo. Así como estaba yo al principio. Pero yo le digo, pero lo logras al final. Así estaba yo, le digo. Y no fue fácil, pero si tú le entregas todo a Dios, Él te va a ayudar. Pero me dice, no, ya no me platiques mejor. Y ahora con mi mamá lo estoy haciendo y lo estoy haciendo cada vez más y trato de ahora sí explicarles, de hablarles. Y ahora sí ya se presta un poco más porque al inicio no querían. Fue difícil y todavía hay luchas de repente. Pero yo digo, Señor, tú me levantaste desde el inicio porque como les digo, yo ya no quería, ya había ocasiones que ya decía, ya no quiero ir, ya no. Porque los comentarios de tus compañeros de la prepa, yo decía, sí es cierto, pues, ¿cómo Dios va a ponerme en contra de mis papás? Sí es cierto. Yo quiero estar bien con mis papás, pues ya mejor no voy a la iglesia para que ellos estén bien. Pero ahora puedo decir, siento igual las mismas ganas, la misma necesidad de seguir, porque yo sé que sin Dios yo ya no podría. Porque si me voy otra vez afuera, ya no volvería a ser la misma. Siempre yo les decía a mis primas, yo quiero sentir esa necesidad, les decía, yo quiero sentir eso que ustedes sienten cuando van a la iglesia, eso de que, porque ellas me platicaban, porque ellas van a la iglesia, mis abuelitos, me decían, es que se siente bien bonito, se siente que te llega el Espíritu Santo, me decía. Y yo decía, pues yo quiero sentirlo, platíquenme o voy a ir para yo sentirlo, yo les decía. Y entonces cuando mi familia, mis abuelitos ven que yo cambio, me dicen, pero ¿por qué ahí? Porque ahí mi abuelito me decía, no estás en la verdad. Tú ve acá con nosotros y date cuenta que esta es la verdad. Pero yo le decía, no, ya comprobé, Dios me respondió y aquí voy a seguir. También hubo discusión con él, con mi abuelito, pero yo dije, ya estoy aquí, yo no puedo, yo quiero estar aquí, porque yo creo por fe que esta es la verdad. Pero ahí está la lucha y quiero pues agradecer a Dios porque me ha dado la fuerza, la valentía de seguir y le pido igual también que me siga ayudando para dar ese testimonio, seguirlo dando a mis padres, para que ellos puedan aceptarlo.
para que algún día ellos también estén aquí contando, ¿verdad? Su experiencia, cómo lo fue. Porque es hermoso, para mí sería lo mejor ver a ellos en la iglesia también. Pero siempre digo, sé que a lo mejor, ojalá no, que un día se cumpla. Porque yo le pido a Dios, digo, es que tú sabes lo que yo siento, estar en la iglesia y que no estén ahí ellos. Pero me vuelvo a recordar, digo, tengo que luchar por eso. Tengo que luchar para que ellos puedan aceptarlo. Pero ahora mi mamá sí lo acepta un poco. Pero digo, de ahí me voy agarrando y le digo a Dios, gracias por eso. Porque Él me lo puso ahí, yo no lo busqué. Las conferencias yo dije pues que se hagan en mi casa, le pedí permiso a mi mamá y ella dijo sí. Y ahora se están haciendo ahí, ya tiene 2 meses que se están haciendo cada 8 días. Y ella lo está aceptando. Y ya ahora en la comida ella me dice, te preparé esto, porque como estudio llego un poco tarde de la universidad, ella me dice, te preparé esto, si ella hace algo semejante, o sea, si hace carne, hace algo semejante a lo mío. Y más porque estamos aprendiendo las dos a cocinar. Para mí eso se me hace mejor porque estamos como unidas, ¿no? En la cocina, tú ayúdame a esto y estamos más unidas. Ahora vamos a comer esto porque es saludable, le dice a mis hermanitos, coman porque les va a hacer bien. Y yo digo, solo Dios, ¿verdad? Solo Él obró y está obrando en ella. Digo, porque yo antes pensaba, es mejor que mi papá, le hable yo primero a mi papá y luego mi papá a mi mamá. Pero no es como yo diga. Entonces yo dije, es como Dios lo quiera. Y así lo fue, Él me lo puso y digo, pues tan fácil, ¿no? Ahora yo tengo que seguir, para que ella crea y ella acepte y un día pueda estar aquí. Y doy gracias a Dios por ello y pues espero que sea para su honra y su gloria.